Agradecemos a Dios por todas las maravillas que nos ha dado y porque estamos vivos, que es lo más importante. Y sobre eso, más importante, el regalo tan precioso de la salvación que nos ha dado. En el día de hoy vamos a estar predicando en varios versículos y el primero se encuentra en Marcos 6, 33 al 37. Marcos capítulo 6, versos 33 al 37. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Marcos 6, versículos del 33 al 37. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran cantidad de gente que se había reunido y les estuvo compasión, porque parecían ovejas sin pastor. Entonces empezó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Este lugar está muy solitario y ya se está haciendo de tarde. Despide a la gente para que se vaya a buscar comida por los campos y los pueblos cercanos. Y Jesús les dijo: Denle de comer, denles de comer. Ellos respondieron: No podemos comprar pan para tanta gente. Para eso hace falta el salario de todo un año. Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Gracias a Dios por tu palabra. En estos versículos de Marcos 6, 33 al 37, encontramos la alimentación de los 5,000. Una alimentación, un relato de un milagro muchas veces predicado y muchas veces discutidos en diferentes foros, en diferentes debates y paneles. Pero yo quiero hacer hincapié en algo muy importante. Dice que Jesús se había acercado a esa ciudad y mucha gente oyó el rumor de que Jesús iba y mucha gente se aglomeró en el lugar. Dice la Biblia que 5,000 hombres fueron alimentados, sin contar las mujeres y los niños. O sea, sumando algo aproximado, podemos decir que ahí habían aproximadamente más de 2 o 13,000 personas, suponiendo que cada persona fue con su pareja. Pero lo relevante no es tanto el milagro que se hizo, sino cómo las personas participaban o buscaban a Jesús, no solamente porque sabían y reconocían que era el Hijo de Dios, que era el Mesías esperado, lo cual no era así, sino lo buscaban por las añadiduras. Pero Jesús, cuando esa gente se juntó, no comenzó a hacer una repartición de alimentos. Dice el texto que comenzó a enseñarles muchas cosas y se dedicó a enseñar a lo que hacía Jesús en la tierra. Porque hay que tener un punto claro, y lo veremos en los diferentes versículos, que muchas veces nosotros nos preocupamos más por las añadiduras que por las enseñanzas o por el trabajo del discipulado. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero no que nos preocupamos nosotros por tener las añadiduras, sino nosotros por darle las añadiduras a las personas. Vamos a ver si me explico mejor. Muchas veces planificamos y nos concentramos más en buscar la forma de que las personas reciban esa añadidura, que la ayuda, que la alimentación. Para Jesús eso es importante. Para nosotros como cristianos es importante cubrir necesidades, pero mucho más importante es las enseñanzas de la palabra, porque mediante la enseñanza de la palabra podemos cumplir un famoso dicho o proverbio que dice que mejor es darle una caña de pescar a una gente que darle los pescados, porque los pescados serán momentáneos, saciará el hambre momentánea, pero con la caña de pescar va a poder pescar y podrá alimentarse constantemente. Con las enseñanzas de Jesús, que son la palabra de vida, que son el pan de vida, el ser humano no solamente se va a alimentar
físicamente, sino que a través de las enseñanzas y de la práctica podrá poner en práctica las enseñanzas de Jesús y su vida mejorar en todo el orden de la palabra, no solamente espiritual, sino también en el ámbito secular. 5,000 personas fueron alimentadas. Entiendo yo, en buen dominicano, que esas 5,000 personas debieron estar agradecidas, debieron seguir a Jesús para donde quiera que se movía, pero no fue así. Por eso digo que muchas veces las emociones y las necesidades mueven a las masas. Vamos a leer qué dice Lucas 10, del 1 al 3. Lucas 10, del 1 al 3. Dice así. Después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupo de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Y Jesús les dijo, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso, pídenle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda la gente. Y ahora vayan, pero tengan cuidado porque los envío como quien manda a corderos a una cueva de lobos. ¿Qué observamos aquí? Ese acontecimiento pasó después de la alimentación de los 5,000. Jesús envió 72 personas, 72 personas como discípulos y fueron enviados. Y muchos pensaron, pero entonces los 5,000 no siguieron a Jesús, no creyeron en su palabra, no siguieron acompañándolo. Vuelvo y repito, en muchas ocasiones las añadiduras no hacen que el hombre haga una continuidad en el servicio cristiano. Son importantes, son necesarios. Jesús sabía que la gente tenía hambre. Jesús sabía que necesitaba dar alimento físico a esas personas luego de durar horas y horas escuchando el mensaje. Pero el mensaje era primordial, el mensaje era muy importante. Luego encontramos en Marcos del 13 al 19 que Jesús elige a 12. Dice el texto que Jesús reunió a todos, me imagino que a los 72 y unos cuantos más. Y dice el texto que eligió a 12 y los constituyó apóstoles y le dio potestad para echar fuera demonios. O sea, vamos a estar entendiendo, estamos hablando de un trabajo de discipulado para poder perpetuar el evangelio. No necesariamente se perpetúa con las dádivas, con las ayudas, con cubrir necesidades físicas. Es necesario el discipulado, es necesario que el conocimiento de Jesús, que las enseñanzas de Jesús puestas en la Biblia que hemos adquirido, sean transmitidas a otros. Jesús y los milagros y las enseñanzas se hacían principalmente para aquellos que no creían, creyeran. Y siempre pongo el ejemplo de Natanael y Felipe cuando estaban debajo de la higuera y que de repente se predica la palabra y inmediatamente Felipe va y dice, pues es el que dice la Biblia, de ese es el que habla la Biblia, y acepta el mensaje y se va con Jesús. Pero Natanael estaba incrédulo y fue Jesús necesario de Jesús decirle a Natanael lo que él estaba haciendo y a dónde se estaba dirigiendo él. Y que él estaba bajo una mata de higuera, que estaba pensando, que estaba diciendo. O sea, fue necesario que se produjese un milagro para que él entendiera que había poder en Jesús. Más adelante vemos a Mateo 17, del 1 al 2, y vemos el episodio de la transfiguración. Ya él tenía 70. Luego de eso elige 12, pero luego aparta 3, que se le conoce comúnmente como el círculo íntimo de Jesús, y se va con ellos y les muestra la transfiguración. Todo el tiempo sacando
para lograr un discipulado, porque muchas veces nosotros no podemos llegar a 5,000 personas. Quizá ahora con las redes se puede a nivel de enseñanza. Cuando hablamos del tema de dar o de dádivas y anunciamos por las redes que vamos a repartir comida o que vamos a dar cualquier beneficio, fácilmente se puede llenar un estadio, pero es necesario con la madurez y con la experiencia ir provocando y haciendo discípulos. Y aquí viene la gran contradicción. Jesús alimenta a 5,000. Jesús va por todo Jerusalén, Galilea, por todas las zonas cercanas, sanando a gente, liberando a gente de demonios, eh, sanó a un centurión. O sea, Jesús fue mostrando señales de que era el Hijo de Dios, pero no solamente con las ayudas y con las necesidades se puede impactar. Es necesario impartir la palabra, enseñar la palabra para impartir, para que esas vidas sean impactadas. Jerusalén era una población que tenía muchísima gente y muchos teólogos han concordado que mucha de la gente que Jesús alimentó, que Jesús sanó, que Jesús cubrió de necesidades, mucha de esa gente fueron los que vocearon en Lucas 23, del 21 al 24, crucifíquenlo, mátenlo. Y Pilato preguntaba y le decía, ¿ustedes están seguros? ¿Vamos a liberar a Barrabás? Sí, sí, crucifíquenlo, mátenlo. Pero una semana antes, esa misma gente, en su mayoría, fueron los que tiraron palmas y le recibieron con el Hosanna, Hosanna, viva el Rey de Reyes, porque había una necesidad, no solamente una necesidad de que Jesús era el Salvador, sino una necesidad política de que era el Mesías que iba a destruir a los romanos y que se iba a instaurar como el rey de los judíos. O sea, siempre en esencia hay una necesidad y Jesús cubría las necesidades. No, con esto no quiero dejar dicho que podemos venir a la tierra y solamente predicar, predicar y predicar, porque recuerdo muy bien el libro del director de Compassion, no recuerdo su nombre ahora mismo, y él decía que debemos tener un equilibrio, que no podemos, y siempre lo he dicho, lo he dicho en otras ocasiones, que no podemos ser fantasmas trancados en una habitación solamente orando, 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 y la gente de los barrios, la gente de los sectores, la gente no nos ve, somos una iglesia fantasma, oramos mucho, ayunamos mucho, adoramos mucho, pero no impactamos con la gente, no conectamos con la gente, pero tampoco podemos ser cadáveres. ¿Qué es un cadáver? Un cuerpo sin vida, muchas actividades, muchas dádivas, muchos regalos, muchos comida, muchas ayudas, pero ese impacto espiritual, esa enseñanza espiritual, esa pasión no se ve, se hace por un compromiso. Entonces, por eso hago la comparación. Y hay excepciones, no siempre sucede así, porque en Mateo 8:14, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, dice el texto que la sanación o el milagro fue instantáneo y que la suegra de Pedro inmediatamente se dispuso a servir a Jesús. De igual forma, María y Marta, mucho antes de la resurrección de Lázaro, ya eran discípulos de Jesús, ya eran amigas de Jesús y ya compartían con él. Y luego viene este milagro y siguió la práctica de seguir a Jesús, de compartir con Jesús. Y aparecen unas cuantas excepciones. Ahora, lo que usted no me encontró en la Biblia es a ninguno de esos 70, a ninguno de los 12, a ninguno de los 3, voceando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Porque el llamado vino acompañado de una enseñanza, el llamado vino acompañado de un mensaje de amor. Y lo único que transforma vidas es la palabra de Dios. Podemos ser impactados por el milagro. Podemos sentirnos contentos, podemos regocijarnos,
y hasta asistir unos cuantos meses a la congregación, porque estamos agradecidos por lo que la congregación hizo con nosotros. Y repito, estamos llamados a cubrir necesidades sociales. La iglesia debe ser un ente social, pero nunca descuidar para el fin al cual fue llamada, que es predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Cristo, que es el que transforma, que es el que cambia, discipular personas para que el evangelio siga propagándose. Ese es nuestro objetivo principal aquí en la tierra. No convertimos a nadie. No es un asunto de competencia. Si una iglesia tiene 1000 personas, otra tiene 300, la otra 400. No, no, no. Estamos hablando de un discipulado. Pero esta gente vocearon y gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero días después, meses después, habían 120 personas reunidas en el aposento alto, obedeciendo la orden que le dio Jesús, que se mantengan juntos y unánimes. Y volvemos al lazo de tiempo de 5,000 personas que fueron alimentadas al inicio de este mensaje que les conversé y les dije. 120 se mantuvieron firmes, 120 esperaron, 120 esperaron ser llenas del Espíritu Santo y se dispersaron por toda la tierra conocida a propagar, a enseñar la palabra. Me llama mucho la atención en la vida de Pablo, porque mientras Pablo se disponía a enseñar esas enseñanzas de Jesús, a poner en práctica esa vida de santidad y de integridad, pero también Pablo se pasó todo un recorrido recogiendo dinero para ayudar a los hermanos de Jerusalén que se encontraban en necesidad. Todo en la vida cristiana debe ser un equilibrio. Un equilibrio. Pablo no salió en una caravana a recaudar fondos. Esa era la añadidura. Su función principal era dar ese mensaje de impacto, de que él se encontró con el Señor y el Señor estaba con él y que él fue discipulado, porque no fue una varita mágica. Pablo fue discipulado por más de 13, 14 años por los apóstoles y luego salió a predicar y a evangelizar y a hablar de Jesús. Y al mismo tiempo, también, al igual que Jesús, sucedieron milagros, sucedieron señales, porque son añadiduras. Dice Mateo 6:33, buscad el reino de su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Es todo que te será añadido, todo. Nada se escapa de buscar el reino de Dios, su justicia. Cuando nosotros aprendemos ese concepto y lo hacemos nuestro, lo hacemos parte de nosotros, inmediatamente entendemos que parte de buscar el reino es darle a otros lo que es el reino. Y el Sermón del Monte, Mateo 5, es la mayor indicación de qué es el reino, cómo se debe de vivir en el reino de Dios, qué debemos hacer y qué no debemos no hacer. Hermanos, con este mensaje no quiero dejar dicho que nos hagamos de la vista gorda por las necesidades de las personas que nos rodean. Es importante. Y si Dios lo ha bendecido a usted o a la iglesia en general para bendecir a otros, gloria a Dios. Pero nunca, nunca podemos anteponer las añadiduras delante de la bendición. Ni para nosotros ni para los demás. Nunca podemos, en nuestro presupuesto anual, por poner un ejemplo, que las añadiduras, que los alimentos, que lo que nosotros le demos a la gente sea principal.
que nuestro objetivo fundamental sea solamente ayudar. Si no hay un impacto, si no hay una enseñanza, si no hay una reflexión de que Jesús es nuestro mayor regalo, la gente nos verá como una gente normal, nos verá como políticos que dan dádivas buscando un fin. Estamos llamados a discipular. Dios le bendiga, Dios le guarde. La persona que continúa, muchas gracias por escucharnos, a todos los que están conectados y a todos los que nos verán más adelante por los diferentes medios. Muchas bendiciones. Amén, amén. Vamos a escuchar una última canción. Adiós.